días, hermanitos, sean bienvenidos a una clase más de la primaria. Esta semana hemos estado aprendiendo cosas muy importantes y asombrosas y también muy maravillosas. Como saben, la clase de hoy, ¿verdad?, se titula Fueron firmes e inamovibles. Yo quiero que todos hoy aprendamos, ¿verdad?, o reforcemos lo que han leído en casa con mamá y la familia, quien sea que lean en la casa, ¿verdad? Quiero que reforcemos lo que estos capítulos, ¿verdad?, nos han podido enseñar en el Ven Sígueme. Antes de empezar la clase, ustedes pudieron leer algo allí, una frase de algo que sucedió, y ahí menciona la frase superchería sacerdotal. Algunos de ustedes quizás preguntaron a mamá o a alguien en la familia qué significaba superchería sacerdotal. Bueno, en la guía de estudio de las escrituras nos dice el que los hombres prediquen y se constituyan a sí mismos una luz al mundo con el fin de obtener lucro y la alabanza del mundo, sin buscar en ningún sentido el bien de Sión. Entonces aquí podemos ver que supercherías sacerdotales es cuando cualquier persona se presenta ante nosotros, ¿verdad?, o ante un grupo de personas, como si él fuera una persona iluminada o alguien muy especial o llamada por Dios para podernos enseñar algunas cosas, ¿verdad? Y no lo es. Pero en el fondo lo que esta persona quiere es ganar alabanzas del mundo o ganar algo material. Aquí dice obtener lucro. Lucro es como tener un salario o una paga. Recibir algo de valor, algo de material que sea de mucho valor por hacer eso, pero en ningún momento el deseo, ¿verdad?, o el objetivo de esta persona en ningún momento es edificar Sión, ¿verdad? Entonces, en lo que ustedes pudieron leer, ¿verdad?, en esta semana habla algo acerca de la superchería sacerdotal, me enredo, ¿verdad?, diciendo esa frase. Ahora, ¿recuerdan quién era esa persona que inició con ese tipo de cosas malas dentro de la iglesia o en el pueblo? Ah, muy bien, Neor. Ese hombre se llamaba Neor, ¿verdad? Y vamos a recordar un poco de esas cosas malas y falsas que él estuvo enseñando y que provocó mucho daño, incluso la muerte de un fiel miembro de la iglesia del pueblo del Señor. Entonces vamos a leer juntos en Alma. Miren, ya hemos empezado un nuevo libro, en el libro de Mormón. Es un libro muy grande y con grandes... Parte de nuestra lectura enseñaba en el capítulo 29 de Mosía, que es el último, que ya había muerto tanto Alma como también Mosía. Y Alma, hijo, aquel que tuvo la experiencia con los 4 hijos de Mosía del ángel, fue llamado como el juez superior y el sumo sacerdote de la iglesia. Entonces, antes que leamos los versículos, ¿verdad?, de Alma 1, desde el versículo 2, lo que Neor andaba enseñando y haciendo, ¿verdad?, es bueno entender que este Alma del que estamos hablando ya es Alma, hijo. Y aconteció que en el primer año del gobierno de Alma, en el asiento judicial, le llevaron un hombre para ser juzgado, un hombre de gran estatura y notable por su mucha fuerza, o sea que era un hombre grande y fuerte. Y este había andado entre el pueblo, predicando lo que él decía ser la palabra de Dios. Y escuchen esta palabrita que dice aquí, importunando a la iglesia. Importunar significa molestar, perturbar, desestabilizar, intranquilizar, etcétera, ¿verdad? Declarando que todo sacerdote y maestro debía hacerse popular y no debían trabajar con sus manos, sino que el pueblo debía sostenerlos. Oigan bien lo que este Neor estaba enseñando, que fueran unos mantenidos y encima populares. Y también testificaba al pueblo que todo el género humano se salvaría en el postrer día y que no tenían que temer ni temblar, sino que podían levantar la cabeza y regocijarse porque el Señor había creado a todos los
hombres, y también los había redimido a todos, al fin todos los hombres tendrían vida eterna. Enseñaba verdades con mentiras, porque a todos nos ha creado Dios y para todos está la salvación, pero tampoco es que es gratuita. Y miren lo que dice en el 5. Y sucedió que tanto enseñó estas cosas que muchos creyeron en sus palabras. Miren qué barbaridad. Muchos creyeron esto. Y fueron tantos que comenzaron a sostenerlo y a darle dinero. Logró su objetivo de que lo mantuvieran por enseñar lo que según él era la doctrina de Dios. Y empezó a envanecerse con el orgullo de su corazón y a usar ropa muy lujosa y con dinero regalado. ¿Quién no, verdad? Sí, y aún empezó a establecer una iglesia de acuerdo con lo que predicaba. ¡Oh! Hizo una iglesia, hermanitos, este hombre. Y aconteció que yendo a predicar a los que creían en la palabra, dio con un hombre que pertenecía a la iglesia de Dios, o sea, la iglesia verdadera. Sí, uno de sus maestros, y empezó a disputar vigorosamente con él a fin de descarriar al pueblo de la iglesia. Mas el hombre lo resistió, amonestándolo con las palabras de Dios. Miren, este hombre no le fue tan fácil, ¿verdad? Lo resistió con las palabras de Dios. Y este hombre se llamaba Gedeón, y era el mismo que fue el instrumento en las manos de Dios para librar del cautiverio al pueblo de Libni. ¿Se acuerdan de Gedeón, verdad? Muy valiente. Ahora bien, porque Gedeón lo resistió con la palabra de Dios, se encolerizó con Gedeón y sacó su espada y empezó a darle golpes. Y Gedeón estaba ya muy entrado en años, por tanto no pudo aguantar sus golpes, de modo que murió por la espada. Miren qué lamentable. O sea que aparte de enseñar las cosas malas, este hombre hasta asesinó y quería que por la fuerza alguien, o por lo menos Gedeón en esta ocasión, creyera sus mentiras con verdades, y realmente lo único que él quería era lucro, ¿verdad? Y lo había logrado. Vemos que lo había logrado. Vimos ahí un montón de cosas falsas que Gedeón enseñó. Creo que en familia también ustedes pudieron leer en casa cómo algunas de esas doctrinas o falsedades que enseñó Gedeón se refutan en las escrituras, tanto en la Biblia como en el libro de Mormón. Así que vamos a leer algunas. La primera está en el Nuevo Testamento, en Mateo. Es en Mateo 7, 1 al 23. Vamos a ver de las mentiras que enseñó Gedeón. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea que no todo el que anda predicando por el mundo es que va a entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que las personas que van a entrar a los cielos no es solo la que anda en las calles o en las casas o en alguna iglesia predicando de Dios, sino que es aquel que hace la voluntad del Padre. Pero miren lo que dice el 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchísimos milagros. Es decir, que habrán algunos que podrán hacer milagros, o algo que parezca un milagro. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces miren, hermanitos, aquí en las escrituras podemos aprender que no todo el que anda predicando en el nombre de Dios o anda efectuando algún beneficio, ¿verdad?, para alguien, es el que va a entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Y Nebor estaba diciendo que todos podían salvarse. Entonces también en 2 Nefi capítulo 26 del 29 al 31 nos dice: Él manda que no haya supercherías, porque aquí son supercherías sacerdotales el que los hombres prediquen y se constituyan a sí mismos como una luz al mundo,
con el fin de obtener lucro y alabanza del mundo, pero no buscan el bien de Sion. Miren, aquí nos está aclarando eso, tengamos cuidado. Aquí el Señor ha vedado esto. Por tanto, el Señor Dios ha dado el mandamiento de que todos los hombres tengan caridad. Y esta caridad es amor. Y a menos que tengan caridad, a menos que no tengan caridad, no son nada. Por tanto, si tuviesen caridad, no permitirán que pereciera el obrero en Sion. Mas el obrero en Sion trabajará para Sion, porque si trabaja por dinero, perecerá. Entonces, miren, el que sirve en la iglesia trabaja por Sion, por el reino de Dios aquí en la tierra. No por dinero, dice aquí el 31, porque si trabaja por dinero, perecerá, ¿verdad? Entonces, aquí también desmiente las palabras de Neor, ¿verdad? Las escrituras nos están ayudando a desmentir las palabras de Neor. Y nos vamos a ir a Mosías. Vamos a ver qué encontramos en Mosías, capítulo 18. Vamos a buscar Mosías 18, los versículos desde el 24 al 26. Vamos a ver qué nos dice aquí. Y además les mandó que los sacerdotes, a quienes él había ordenado, trabajaran con sus propias manos para su sostén. Miren, los líderes de la iglesia trabajan con sus propias manos para su sostén. No lo mantiene la iglesia. Y se designó un día de cada semana en el que debían reunirse para enseñar al pueblo y para adorar al Señor su Dios. Y también habían de juntarse cuantas veces les fuera posible. Y los sacerdotes no habían de depender del pueblo para su sostén. Vuelve a decir, los sumos sacerdotes, o sea, los obispos, sus consejeros, los líderes de estaca, todos, ninguno debe ser mantenido por la iglesia, ¿verdad? Entonces le vuelve aquí a recalcar, ¿verdad? Por su obra habían de recibir la gracia de Dios a fin de fortalecerse en el espíritu, teniendo el conocimiento de Dios para enseñar con poder y autoridad de Dios. Entonces vemos, ¿verdad? Aquí otra vez desmiente las palabras de Neor, ¿verdad? Los sumos sacerdotes no deben ser mantenidos por la iglesia, esa no es la manera. Y también siempre en el libro de Mormón vamos a buscar en Helaman. En Helaman, en el capítulo 12, los versículos desde el 23 al 26. Y nos enseña: y por tanto benditos son aquellos que quieran arrepentirse y escuchar la voz del Señor su Dios, porque son estos los que se salvarán. ¿Ven? No es cualquiera, no es todos los que creó Dios los que se van a salvar, sino los que se arrepientan, ¿verdad? Y todo lo que hemos aprendido. Y Dios conceda en su gran plenitud que los hombres sean llevados al arrepentimiento y a las buenas obras. Miren, arrepentimiento y buenas obras, para que les sea restaurada gracia por gracia según sus obras. Y yo quisiera que todos los hombres fuesen salvos, pero leemos que habrá algunos que serán desechados en el gran y posterior día, ¿sí? Que serán echados de la presencia del Señor. Sí, que serán condenados a un estado de miseria sin fin, en cumplimiento de las palabras que dicen: los que hayan hecho el bien tendrán vida eterna, y los que hayan hecho el mal, recibirán condenación eterna, y así es, amén, ¿verdad? Entonces aquí podemos aprender que no es cualquiera el que se salva, ¿verdad? Sino el que se arrepiente y tiene buenas obras. Entonces aquí está refutando con las escrituras las palabras o las falsas palabras que Neor enseñó, ¿verdad? Eso le llamamos superchería sacerdotal. Y hoy en día hay muchas personas haciendo lo mismo, enseñando cosas que no son correctas. Entonces, por eso es que nosotros debemos de tener un estudio muy minucioso y muy dedicado de las escrituras. Inclusive, hermanitos, podrán formularse y publicarse leyes que hagan ver que algunos pecados no son pecados o que son permitidos. Pero eso no debemos seguirlo nosotros. Nosotros debemos de seguir lo que está en las escrituras. Si nosotros, ¿verdad?, estudiamos las escrituras, no vamos a creer en
supercherías sacerdotales, como en el caso que Nehor había logrado que muchos le creyeran, ¿verdad? Entonces, hermanitos, hasta aquí hemos aprendido de que si yo estudio o analizo, ¿verdad?, diligentemente las escrituras, yo voy a poder resistir o a poder identificar cuando una doctrina es falsa y no es de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanitos, por favor, tengamos cuidado, porque a veces en internet, en las noticias, en las caricaturas, nos quieren hacer ver cosas que son malas como si fueran buenas y aceptables. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Quisiera que piensen en dos palabras. Dos palabras son, en algún sentido, como las utilicemos, son malas, ¿verdad? Perseguir y despreciar. Muchos podemos perseguir un animalito, ¿verdad?, jugando por allí, pero cuando se trata de personas, perseguir personas, y que no es un juego como en la landa, que nos seguimos unos con otros, perseguir es desagradable, es tratar de alcanzar a alguien a toda costa, ¿verdad?, sea que se esconda, que brinque, que se baje, que vaya por la izquierda o por la derecha, ¿verdad? Eso es perseguir. Y despreciar es como no sentir amor ni respeto por alguien, es desvalorar, menospreciar a alguien, ¿verdad? Y esto se estaba dando en el pueblo, esto empezó a darse, ¿verdad? Entonces vamos a recordar en la lectura de esta semana en Alma capítulo 4, vamos a leer desde el 6 al 13, para que veamos ahí un poco de cómo estaba la situación, ¿verdad?, entre el pueblo y en la iglesia. Lleven su lectura ahí en su libro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, versículo 6, dice: y aconteció que en el año 8º del gobierno de los jueces, los de la iglesia empezaron a llenarse de orgullo, por motivo de sus grandes riquezas, y sus delicadas sedas, y sus linos de tejidos finos, y por motivo de sus muchos rebaños y manadas, y su oro, y su plata, y toda clase de objetos preciosos que habían obtenido por su industria. Y en todas estas cosas se envanecieron en el orgullo de sus ojos y empezaron a usar vestidos muy costosos. No es malo tener mucho dinero, no es malo usar cosas costosas, pero lo malo es llenarse de orgullo y envanecerse en esas cosas, pensar que nuestro valor es por poseer esas cosas. Ahora bien, esto fue causa de mucha aflicción para Alma. Recuerdan que Alma era el sumo sacerdote, ¿verdad?, el juez superior. Así, para muchos de los que él había consagrado para ser maestros, sacerdotes y líderes de la iglesia. O sea que todos los líderes en la iglesia estaban muy preocupados por esto, porque había mucha vanidad y mucho orgullo. Sí, muchos de ellos se sintieron afligidos en extremo por la iniquidad que vieron que había surgido entre los de su pueblo, porque vieron y observaron con gran dolor que los del pueblo de la iglesia empezaban a ensalzarse en el orgullo de sus ojos y a fijar sus corazones en las riquezas y en las cosas vanas del mundo. Miren, este es un problema, que amemos más las cosas del mundo. De modo que empezaron a despreciarse unos a otros. Miren lo que hablábamos, ¿verdad? Ya empezaban a ver de menos a otras personas y a perseguir a aquellos que no creían conforme a la propia voluntad y placer de ellos. Miren, qué feo lo que empezaron a hacer los del pueblo, ¿verdad? Y así, en este 8º año del gobierno de los jueces, empezó a haber grandes contiendas entre los de la iglesia. Sí, había envidias y conflictos, malicia, persecución y orgullo, y aún excediendo al orgullo de aquellos que no pertenecían a la iglesia del Señor. ¡Qué barbaridad! Los de la iglesia eran todavía más orgullosos que los que no eran de la iglesia. Y así terminó el año 8º del gobierno de los jueces, y la iniquidad de los de la iglesia fue un gran tropiezo para los que no pertenecían a ella.
y así la iglesia empezó a detenerse en el progreso. ¡Ah! Miren qué tremendo cómo estaba esto, ¿verdad? En el 11, sigamos. Y sucedió que al principio del año 9, o sea, el año 9, Alma vio la iniquidad de la iglesia y también vio que el ejemplo de la iglesia empezaba a conducir a los que eran incrédulos a una iniquidad, de una iniquidad a otra, causando con ello la destrucción del pueblo. Sí, vio una desigualdad muy grande entre el pueblo. Algunos se ensalzaban en su orgullo, despreciando a otros, volviendo las espaldas al necesitado y al desnudo, y a aquellos que tenían hambre, y a los que tenían sed, y a los que estaban enfermos y afligidos. Miren qué barbaridad. Y ahora bien, esto fue un gran motivo de lamentaciones entre el pueblo, mientras que otros se humillaban, socorriendo a los que necesitaban su socorro, ¿verdad? Entonces había una gran desigualdad. Voy a dejar hasta ahí el 13 y me voy a enfocar en todo esto malo que estaban haciendo, ¿verdad? Miren cómo estaba. No les interesaba el dolor ajeno, solo les interesaban sus cosas costosas, su corazoncito ya estaba más bien enfocado, ¿verdad?, en las cosas vanas de este mundo, y todo esto estaba haciendo que sufrieran los que no creían igual que ellos, y que las personas que no eran creyentes pues no aceptaran el evangelio. Imagínense que el orgullo estaba peor en los miembros de la iglesia que en las personas que no eran miembros. Miren qué problema, ¿verdad?, el orgullo. Debemos de tener mucho cuidado. Entonces, así estaba el pueblo. Pero miren cómo quiere el Señor que nosotros seamos. Vamos a regresar a Alma capítulo 1, algo que nos enseña Alma, de cómo es que los miembros de la iglesia o los hijos de Dios debemos de ser. Vamos a leer Alma capítulo 1 del 26 al 30 y nos dice: y cuando los sacerdotes dejaban su trabajo para impartir la palabra de Dios a los del pueblo, estos también dejaban sus labores para oír la palabra de Dios. Y después que el sacerdote les había impartido la palabra de Dios, todos volvían diligentemente a sus labores, y el sacerdote no se consideraba mejor que sus oyentes, porque el predicador no era de más estima, que el oyente, ni el maestro era mejor que el discípulo, y así todos eran iguales, y todos trabajaban, todo hombre según su fuerza. Miren que me gusta aquí, ¿verdad?, porque nos recuerda que aunque un líder, ¿verdad?, tiene mayor responsabilidad dentro de la iglesia o del reino de Dios aquí en la tierra, no significa que es un hijo más importante, ¿verdad?, que todos los demás, ¿verdad? Todos somos iguales para Dios, ¿verdad? Y era muy importante este versículo resaltar de que para escuchar las palabras de Dios debemos de apartar un poco de tiempo, debemos dejar nuestro trabajo, nuestras labores para poder escuchar y aprender. Y de conformidad con lo que tenían, todo hombre repartía de sus bienes a los pobres y a los necesitados. Miren cómo era. Y a los enfermos y afligidos, y no usaban ropa costosa, no obstante eran aseados y atractivos, ¿verdad? El Señor no necesita que andemos cosas de marca para ver si somos buenos hijos o no, ¿verdad? Sino que si nosotros somos aseados y atractivos es suficiente, ¿verdad? Y más bien usemos lo que tenemos, no para hacer gastos extras, sino que para poder bendecir otras vidas. Y así dispusieron los asuntos de la iglesia, y así empezaron nuevamente a tener continua paz, a pesar de sus persecuciones. Ahora bien, debido a la estabilidad de la iglesia, empezaron a enriquecerse en gran manera, teniendo en abundancia todas las cosas que necesitaban, una abundancia de rebaños y manadas y toda clase de animales cebados, y también una abundancia en grano, en oro, en plata y en objetos preciosos en abundancia, y abundancia de sedas, de lino fino, tejido y de toda clase de buenas telas sencillas. Miren todas estas cosas, ¿verdad? Ellos tenían, ¿verdad? Y así sus prósperas circunstancias no desatendían a ninguno que estuviera desnudo, o que estuviese hambriento o sediento o enfermo, o que no hubiese sido nutrido, y no ponían el corazón en las riquezas. Por consiguiente eran generosos con todos, con ancianos, jóvenes, esclavos o libres, varones o mujeres, que pertenecieran o no a la iglesia, sin hacer distinción de personas si estaban necesitadas. Entonces así es como quiere el Señor que seamos, ¿verdad? Como se está describiendo aquí en Alma, ¿verdad? Que
que seamos humildes, que compartamos, que no pensemos, ¿verdad?, que somos más por las cosas que tenemos o que alguien es menos por las cosas que no tiene, ¿verdad? Sino que de lo que tenemos nosotros podamos dar y ser agradecidos. Y miren cómo eran ellos, ¿verdad? Que como eran buenos, empezaban a prosperar y a progresar, ¿verdad? Entonces, como miembros de la iglesia, hermanitos, nosotros debemos de amar y servir a los demás y ser humildes siempre, 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 ¿verdad? No permitamos que el orgullo entre en nuestro corazón, ¿verdad? Como miembros de la iglesia, para demostrar que lo somos, debemos de amar y servir a todos, ¿verdad? Entonces, nunca olvidemos. Volviendo a lo que habíamos leído en Alma, capítulo 4, ¿verdad? Del orgullo, de cómo se perseguían, que había envidia, malicia, persecución, que había gran desigualdad y que inclusive eran peor que los que no eran miembros de la iglesia. Quiero leer el versículo 15, porque llegamos, recuerdan, a esta parte del 13. Ahora bien, aconteció que Alma, habiendo visto las aflicciones de los humildes discípulos de Dios y las persecuciones que sobre ellos amontonaba el resto de su pueblo, y viendo toda su desigualdad, empezó a afligirse en extremo. Sin embargo, no le faltó el Espíritu del Señor. Él era el sumo sacerdote, ¿verdad? El juez superior, quien dirigía la iglesia. Entonces, todo esto que se estaba dando lo preocupó muchísimo a Alma. Esto empezó a afligirlo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo lo resolvió, ¿verdad? Siempre en el capítulo 4, vamos a seguir leyendo del 16 al 20. Y dice: y escogió un hombre sabio entre los élderes de la iglesia y lo facultó, según la voz del pueblo, para que tuviera el poder de decretar leyes de conformidad con las que se habían dado y ponerlas en vigor conforme a la iniquidad y a los crímenes del pueblo, ¿verdad? Entonces vemos que está escogiendo un hombre que haga cumplir las leyes. Y este hombre se llamaba Nefía, y fue nombrado juez superior y ocupó el asiento judicial para juzgar y gobernar al pueblo. Ahora bien, Alma no le concedió el oficio de ser sumo sacerdote sobre la iglesia, sino que retuvo el oficio de sumo sacerdote para sí, mas entregó a Nefía el asiento judicial. Entonces, como Alma está muy afligido por lo que está pasando por el pueblo, no tuvo más remedio que dejar el asiento judicial y dejárselo a alguien más y encargarse de los asuntos espirituales, de los asuntos de la iglesia. E hizo esto para poder salir él mismo entre los de su pueblo, o sea, entre los del pueblo de Nefi, a fin de predicarles la palabra de Dios. Oigan bien, para despertar en ellos el recuerdo de sus deberes y para abatir por medio de la palabra de Dios todo el orgullo y las artimañas y todas las contenciones que había entre su pueblo, porque no vio otra manera de rescatarlos sino con la fuerza de un testimonio puro en contra de ellos. Miren qué interesante, ¿verdad? Y el 20 dice: y así a principios del año 9 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, Alma entregó el asiento judicial a Nefía y se concretó completamente al sumo sacerdocio del santo orden de Dios y a dar testimonio de la palabra de acuerdo con el espíritu de revelación y profecía. Me llama la atención lo que dice en este versículo 19. Miren, dice que él no miró que nada más podía ayudar a este pueblo que no fuera por medio de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está en las Escrituras. Y también menciona algo muy importante. Dice ahí: porque no vio otra manera de rescatarlo sino con la fuerza de un testimonio puro en contra de ellos. Ustedes y yo, todos tenemos un testimonio. Tal vez no es un testimonio el más poderoso, ¿verdad? Pero sí tenemos un testimonio. Y Alma se dio cuenta que él, que tenía un testimonio puro, podía ir y hacer que las personas pudieran recapacitar un poco de lo que estaban haciendo y hacerlos recordar, ¿verdad?, sus deberes para con Dios de acuerdo a los convenios que habían hecho. Entonces aquí podemos ver, hermanitos, que aunque las cosas vayan muy mal o podamos ver a alguien que no está haciendo las cosas muy bien, un testimonio puede ser muy potente como para poder ayudar a alguien, ¿verdad? Entonces, Alma decidió incluso dejar, ¿verdad?, un puesto o un cargo que tenía
¿verdad?, de liderazgo entre el pueblo para poderse dedicar únicamente a los asuntos de la iglesia, a los asuntos de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí podemos aprender del ejemplo de Alma, que si yo comparto mi testimonio, puedo fortalecer la fe de quienes no creen o de los que tienen un testimonio débil o una fe débil, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros cada vez que tengamos una oportunidad podamos compartir un testimonio. No siempre un testimonio se va a compartir como cuando lo hacemos en primer domingo, ¿verdad? Como hubiese sido hoy, ¿verdad? De decir, yo sé que la iglesia esto y esto, pero podemos compartir un testimonio de esta manera. Si vemos a un compañerito, ¿verdad?, cuando están en sus clases, ¿verdad?, que quiere chepear y le decimos, no, es mejor estudiar, que hacer trampa no es correcto. Esa es una manera de dar testimonio de algo, un principio, ¿verdad? O si alguien tomó más vuelto del que le correspondía en la cafetería, en la tiendita, qué sé yo, podemos dar un buen testimonio al aconsejar a nuestro amiguito de que ese dinero no le pertenece y que hay que devolverlo. Entonces, Alma, ¿verdad?, dejó el asiento judicial para poder ir y ayudar, ¿verdad?, al pueblo de Nefi y poder compartir su testimonio, ¿verdad?, su potente testimonio. Entonces nosotros también podemos hacer lo mismo. Quiero extenderles la invitación para que esta semana vean la forma de poder compartir parte de su testimonio con alguien, o si les han permitido tener el acceso a las redes sociales, a poder publicar algo que sea parte de su testimonio y que pueda bendecir la vida de quien lo lee, ¿verdad? Y quiero que recordemos algunas cosas que pudimos aprender esta semana, ¿verdad? Pudimos aprender de que si estudiamos las escrituras va a ser más difícil que caigamos, ¿verdad?, en las supercherías sacerdotales, ¿verdad?, o en enseñanzas falsas. Hemos aprendido que como miembros de la iglesia debemos amar y servir a los demás. Y también hemos aprendido que nuestro testimonio, si lo compartimos, nosotros podemos fortalecer a alguien más, podemos ayudar a alguien más, ¿verdad? Sé que todo lo que hemos hablado es verdadero y sé que Jesucristo nos ama. Y antes de que nos pudieran decir que debíamos encerrarnos por el COVID, ¿verdad?, nuestros líderes ya nos habían dicho que debemos tener una iglesia centrada en el hogar y la familia. De todo corazón deseo que ustedes puedan ser un eslabón fuerte en su familia y que realmente puedan ser edificados en casa y puedan encontrar gozo en este tiempo de confinamiento, ¿verdad? Sé que lo que hemos hablado es verdad y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Y antes, ¿verdad?, de que se retiren, quisiera que escuchen un himno muy especial, ¿verdad?, que habla de contigo iré, ¿verdad?, para que se recuerden siempre que debemos de ir con Jesucristo, ¿verdad?, donde quiera que estemos y todo lo que hagamos, que siempre debe ser, ¿verdad?, que queremos estar con Él, ¿verdad? Y espero que el próximo domingo, ¿verdad?, también podamos compartir y aprender más. Y hasta la próxima, hermanito.